Hola a todos y bienvenidos al canal Ole que Ele. Con este primer episodio estrenamos hoy nuestro podcast sobre temas de actualidad, diseñado para practicar y mejorar la escucha y la comprensión auditiva en español. Hace una semana participasteis en una encuesta para elegir el tema de este vídeo y empataron dos temas muy interesantes. ¿De qué maneras el desarrollo de la inteligencia artificial afectará a nuestro futuro? Y cómo los estándares de belleza afectan cada vez más a la salud mental de las personas. Y como hoy no tenemos a nuestro experto en inteligencia artificial para poder entrevistarlo personalmente y que nos cuente su perspectiva acerca del asunto, voy a inaugurar el podcast con un análisis de los estándares de belleza y su impacto en la salud mental. Y bueno, hablo de la salud mental porque es lo que afecta a todo el mundo en general, pero si decides seguir estas modas y estas tendencias relativas a los estándares de belleza, es muy probable que también impacte a tu salud física, ya que eso significaría pasar por dietas extremas o procedimientos quirúrgicos o la toma de ciertos medicamentos o de ciertas hormonas que al final te acaban trastocando el cuerpo. Sin embargo, decidas tomar acción o no, lo que está claro es que la imposición de estos estándares de belleza socialmente causan un impacto a nivel mental en todo el mundo que está expuesto a ellos. Y aunque no necesariamente todo el mundo termine por realizar ciertas cosas a su cuerpo, y en muchos de los casos no es porque no quieran, sino porque no se lo pueden permitir económicamente, lo que está claro es que muchas de estas personas aún así optan, por ejemplo, por utilizar filtros u otras herramientas y aplicaciones que pueden o no tener que ver con la inteligencia artificial, pero lo que está claro es que modifican de alguna manera el aspecto físico, ya sea facial, corporal o ambos, para lograr verse, aunque sea solamente en línea, como una celebridad o influencer, ya que socialmente eso se considera deseable y algo a lo que aspirar. Antes, esto afectaba casi exclusivamente a mujeres, o al menos mayoritariamente, y aunque hoy sigue existiendo esa tendencia y sigue afectando en mucha mayor medida a las mujeres, estamos observando que también está empezando a afectar cada vez más y más a hombres. Y esto se debe en gran parte a las redes sociales y a la capacidad que tienen de llegar a todas las personas, ya que antes, por ejemplo, en los 90 y a principios de los 2000, lo normal era que las mujeres consumieran ese tipo de contenido mediante revistas, que solían ser revistas de moda y belleza, como Vogue, mientras que los hombres, por lo general, no estaban expuestos a ese tipo de contenido tanto como lo están ahora. Sin embargo, hoy en día cualquier persona tiene acceso a plataformas como Instagram y TikTok que te enseñan constantemente y en bucle contenido de este tipo. Por lo tanto, también es preocupante que no solo afecta mayoritariamente a jóvenes, sino que cada vez más y más esto está afectando a niños. A menores, pero no estamos hablando solamente de adolescentes, porque un menor puede ser también una persona de 17 años. Estamos hablando de niños que están aún en la escuela primaria y que por tener acceso a estas plataformas están viendo cómo se supone que tienen que ser para ser reconocidos y considerados válidos en esta sociedad. Aunque he de decir que esto también, por supuesto, afecta a personas más mayores, es decir, de cualquier edad, también de mediana edad, ya que está habiendo una tendencia muy creciente en los últimos años de, en especial, hombres
de entre 40 y 60 años que están comenzando a tomar esteroides, anabolizantes, hormonas y otros tipos de dopaje para verse como nunca antes se habían visto de jóvenes. Musculosos, fuertes, con energía, y es una razón por la que buscan también ayuda psicológica. Pero independientemente de tu género y de tu edad, lo que está claro es que los estándares de belleza, si bien tienen una base inamovible basada en la objetividad, porque la belleza hasta cierto punto es objetiva y medible, y eso es algo que se ha estudiado científicamente, ya que como especie biológicamente tendemos a preferir ciertas características en las personas para, de cierto modo, asegurar la perpetuación de la especie y que la descendencia no tenga problemas de salud, por ejemplo, y por tanto se suelen preferir hombres fuertes, ya que eso es signo de buena salud y de ser capaces de defender a la familia, o mujeres con reservas de grasa en ciertas zonas del cuerpo, lo que suele indicar que están aptas para reproducirse y pueden sobrevivir o tienen más probabilidades de sobrevivir en caso de hambruna. Y asimismo, en ambos géneros se tiende a preferir la simetría. No tiene que ser una simetría exacta, porque nadie es perfectamente simétrico, es imposible, pero sí es verdad que si tienes cierto grado de simetría, esto suele indicar en la naturaleza que no eres fruto de la endogamia y por tanto estás más sano. Y todo este tipo de cosas que suenan muy primitivas porque lo son y son parte de nuestro instinto animal más básico, se mezclan con modas pasajeras, arbitrarias y atributos que un día son deseables y al día siguiente son detestables. ¿Un ejemplo claro de esto? Pues el cambio abismal y repentino de que en los 90 las mujeres tenían que ser lo más delgadas posible, de tal manera que la única forma de conseguirlo era muy extrema y se basaba en no comer e incluso llegar a consumir drogas como las anfetaminas, lo cual causaba evidentemente daños físicos muy claros, pero también psicológicos, porque las mujeres desarrollaban trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, y en el caso de las mujeres que consumían drogas, pues también una drogadicción. Sin embargo, en la década de los 2010 y sobre todo a mediados de esta década, alrededor de 2015-2016, de repente el estándar de belleza cambió completamente y para ser válida tenías que tener curvas exuberantes, las caderas, el trasero y los muslos bien voluminosos, así como el pecho, por supuesto, pero luego una cintura de avispa que no se consigue ni con un corset victoriano. Este ya no es tan fácil de conseguir simplemente haciendo dieta. No. Para esto hay que operarse, hay que pasar por quirófano. Ahora en los 2020 parece que se está volviendo otra vez a la delgadez, si bien ya no tan extrema, pero esta vez siento que se está poniendo el foco especialmente en la cara y ya no tanto en el cuerpo, pero también cosas que únicamente pueden conseguirse mediante procedimientos quirúrgicos, operaciones o pincharse cosas, por ejemplo, Botox o ácido hialurónico. Ahora la operación por excelencia que todas las celebridades y todas las famosas se están haciendo es la de quitarse la grasa de las mejillas para básicamente no tener mejillas y tener la cara chupada, como se dice en España. Y además se están añadiendo implantes en la mandíbula, que esto también lo están haciendo muchos hombres porque es parte de masculinizar la cara, que ahora también está de moda para las mujeres. Se están arqueando las cejas muchísimo y ahora si no tienes el arco de las cejas en mitad de la frente no eres moderna. Y por supuesto se siguen llevando las narices minúsculas y en punta hacia arriba y también los labios muy grandes, muy carnosos, muy pinchados. Los ojos cada vez se llevan más rasgados hacia arriba
Y todo esto dentro de unos años se verá horrible y se llevará lo contrario, con lo cual la que quiera verse a la moda va a tener a la fuerza que modificar todo eso nuevamente. En cuanto a la cosmética y el maquillaje, no hay nada nuevo porque eso siempre ha existido y es más de lo mismo, lo único que, claro, con las tendencias pues va cambiando la manera en la que nos maquillamos. Y si un día están de moda los ojos redondos, pues te los tienes que pintar redondos, y al día siguiente se ponen de moda los ojos rasgados y tienes que pintártelos rasgados. Del maquillaje lo que más me preocupa son los contornos, porque esta técnica lo que pretende hacer es básicamente cambiar completamente tu cara, la forma natural de tu cara, añadiendo sombras e iluminación en distintas partes de la cara. Lo que se intenta es modificar ópticamente, visualmente, esos rasgos para que parezca que son de otra forma. Normalmente lo más habitual es que se suele intentar adelgazar mucho las mejillas, marcar la mandíbula, empequeñecer la nariz, destacar los pómulos y, en definitiva, intentar replicar las operaciones de moda si no te las puedes permitir. El caso es que compres un producto, es decir, si no puedes permitirte pagar una operación y pasar por un quirófano, no pasa nada. El mercado tiene la solución, simplemente compra otro producto que para ti es más asequible y más razonable, pero que aún así le estás dando dinero a esta industria de la belleza, y un dinero además innecesario e injustificado porque no necesitas tener la misma cara que todas las famosas. El caso es que hay algo para todos los bolsillos, pero esto no es para beneficiar al consumidor, sino para beneficiar a la industria que inventa problemas para ofrecerte las soluciones, pero son problemas que no existen y cuya solución, entre comillas, por tanto, no necesitas. En cuanto al cuidado de la piel, estoy de acuerdo en que hay que cuidar de la piel porque es el órgano más grande del cuerpo humano y es importante pues protegerla de la radiación solar excesiva o de la sequedad, etc. Pero esto debería hacerse por motivos de salud, por ejemplo, para evitar el cáncer de piel, y no meramente por motivos estéticos, porque a muchas personas les importa mucho más no verse como una pasa, como dicen ellos literalmente, a los 40 años, que el hecho de que les salga un melanoma. Y además, ahora, si no tienes una rutina de cuidado facial de 12 pasos que te lleve 2 horas diarias y que básicamente te haga parecer que tu cara está hecha de cristal, sin absolutamente un poro, ni una mancha, ni una cicatriz de acné, pues estás desactualizada y tienes que comprar todos los productos que constantemente te bombardean las influencers por TikTok y por Instagram, etc. Pero bueno, dejando a un lado lo que más impacta a las mujeres, vamos a ver lo que impacta a los hombres. Y es que recientemente se ha desarrollado una tendencia en las redes sociales de que si eres un hombre y no vas al gimnasio durante 7 días a la semana, 8 horas al día, y no te dopas tomando pues esteroides, anabolizantes, etc., eres un pringado, como se dice aquí en España. Y tienes que levantarte a las 5 de la mañana todos los días sin excusas. Nada más levantarte tienes que hacer 200 flexiones y no sé qué, en fin. De eso va principalmente el tema en lo que concierne a los hombres. Y la gran mayoría de los hombres jóvenes lo dicen claro. Ellos hacen ejercicio meramente por estética. Y los beneficios adicionales que esto pueda tener para la salud son secundarios para ellos, porque si no lo fueran, pues no tomarían todo este tipo de cosas que toman para ganar un músculo que es humanamente imposible. Claro que está genial que la juventud se conciencie, que hagan más ejercicio porque las generaciones anteriores han sido muy sedentarias.
está genial que hagan deporte regularmente, que se cuiden. Claro que es necesario, por supuesto, como ya he dicho antes, cuidarse la piel también. Comer saludable es fundamental para estar sano, claro. Pero no se puede ignorar la razón por la que principalmente se hace esto. Y es que no solamente se pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, sino que también se pueden desarrollar condiciones como la ortorexia o la vigorexia. La vigorexia es un trastorno mental en el que el individuo se obsesiona de manera enfermiza y adictiva con su estado físico, con su apariencia, lo que le lleva a hacer ejercicio de una manera que ya no se puede considerar saludable porque es excesiva. Y de la misma manera la ortorexia actúa como un trastorno alimenticio, ya que aunque no es anorexia o bulimia de por sí, la persona se obsesiona tantísimo con comer sano que solo come determinados alimentos considerados sanos y el resto no, es decir, se niega por completo, y esto también tiene consecuencias no solo mentales, sino también físicas. Estas personas también pueden llegar a perder mucho peso de golpe y por tanto llegar a estar de lo que quizá al principio ya era un peso saludable a estar en infrapeso, exactamente igual que con una bulimia o una anorexia. Y de los riesgos de pasar por un quirófano mejor no hablo, ¿no? Creo que está claro. Y ha habido muchos casos de personas que han fallecido durante una operación estética o después de una operación estética a consecuencia de esta, a consecuencia del procedimiento. Y ya se sabe hoy en día que los implantes, por ejemplo, los implantes de silicona, aunque sean de grado medicinal, son un objeto extraño, son un cuerpo extraño en nuestro organismo que el cuerpo intenta constantemente expulsar, porque claro, eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, te clavas una astilla, que tu cuerpo empieza a intentar expulsarla e incluso puedes sentir, si alguna vez te has clavado una espina en el dedo, como el dedo te late porque el sistema inmune está intentando expulsar eso que no pertenece originalmente al cuerpo. Por tanto, quiere decir que todo el tiempo que tienes prótesis e implantes en el cuerpo está intentando luchar contra ellas, expulsarlas y por tanto el sistema inmune está activo todo el tiempo. Pues igual que si tuviera una infección, ya que está de igual modo intentando expulsar un objeto extraño. También se sabe hoy en día que muchas de las prótesis e implantes que se consideraban seguros realmente son, digamos, tóxicos y te hacen enfermar. Y las personas que los tenían afirmaron encontrarse muy mal y desarrollar problemas de salud mientras los tenían puestos, y una vez que se los retiraron, todo eso se terminó. ¿Y qué hay de los esteroides anabolizantes y todas estas cosas? Pues más de lo mismo. Es la razón por la cual muchísimos deportistas jóvenes, sobre todo culturistas y levantadores de pesas profesionales, acaban muriendo. Es una causa de muerte porque te hace desarrollar enfermedades del corazón, hace que tus órganos crezcan de una manera que no es proporcional a tu cuerpo y edad y no es la que debería ser. Y lo que es preocupante es que hay menores haciendo uso de estas sustancias sin realmente saber el riesgo que suponen o, lo que es aún peor, sabiendo los riesgos que conllevan, pero aún así decidiendo que la imagen física está por encima de todo, es la prioridad y es a lo que deciden darle importancia y peso en su vida, por encima de su salud y de su bienestar. Y esto es muy triste, porque estas personas con esta mentalidad han aprendido que la consecuencia de no ser como se supone que tienes que ser, ¿no? El ideal impuesto por la sociedad implica algo peor
que incluso la enfermedad o la muerte. Y claro, esto tiene también una base biológica, y es que el ser humano, para garantizar su supervivencia, tiene que pertenecer a un grupo. Y si el grupo, en este caso la sociedad actual, le rechaza o discrimina, eso se traduce inevitablemente en menor apoyo, menor atención, menor probabilidad de reproducirse y, por tanto, también menor probabilidad de sobrevivir. Al menos así es como nuestro cerebro analiza esta situación desde un punto de vista muy primitivo e instintivo. Pero esto tiene otra solución alternativa que no requiere hacer cosas que afecten negativamente a nuestra salud física y mental, ya que, por ejemplo, operarte no garantiza que vayas a estar feliz con el resultado. De hecho, y por paradójico que pueda parecer, pasar por quirófano es adictivo, y una vez que has arreglado, entre comillas, lo que se suponía que tenías que cambiar, vas a encontrarte nuevos defectos y vas a crearte nuevos complejos para los que te autoconvences de que vas a necesitar una siguiente operación. Y así sucesivamente. Son adictivas, son peligrosas, y una vez que lo pruebas, siempre vas a estar pensando continuamente en qué cambiarás después. Y eso tiene su raíz, evidentemente, en la salud mental, porque esto ya es psicológico. Donde antes no veías el problema, ahora te lo planteas. Y ese cambio de perspectiva se debe a que no se va a solucionar la raíz del problema, que en este caso es que tienes una inseguridad con algún rasgo físico, sino que la solución que se propone es simplemente eliminar esa característica física, ese atributo que mentalmente te produce inseguridad. Pero como ya he comenzado a comentar anteriormente, existe una solución definitiva que no requiere pasar por todo esto. Y se trata de trabajar la propia autoestima, ya sea de forma individual o en terapia psicológica, para lograr amarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal y como somos, querernos tal y como somos, y sobre todo que nuestro valor no dependa de nuestra apariencia física ni de nada material, porque no somos escaparates, somos personas con una personalidad, con un carácter, con unos talentos, con unos proyectos, con unos valores, que creo que es lo más importante. Y nuestro valor, nuestra dignidad y todas esas cosas son intrínsecas a nosotros. No necesitamos demostrar nada ni parecernos a nadie, simplemente ser nosotros. Pero claro, esto es más fácil decirlo que luego realmente llevarlo a la práctica, porque crecemos en una sociedad que desde pequeños nos dice y nos inculca, sobre todo a las mujeres, que nuestro físico es nuestro mejor atributo y es a lo que más debemos darle importancia. Lo más triste es que estos estándares de belleza pretenden hacer que todo el mundo se vea exactamente igual. No hay individualidad, no hay diversidad, nadie destaca, nadie es realmente diferente, son todos una copia exacta los unos de los otros, todos se ven igual, y el objetivo es precisamente ese. Cuanto más lejos estés de parecerte al famoso de turno que esté de moda en este momento, peor lo vas a pasar, porque en todas partes vas a estar bombardeado con filtros, anuncios para ciertos procedimientos cosméticos, etcétera. Y esto, como ya venía diciendo, tiene un impacto muy negativo en la salud mental, que provoca, pues, entre otras cosas, trastornos de la conducta alimentaria, drogadicción, ansiedad, depresión, por supuesto, porque claro, te venden que la felicidad es una cosa que tú no tienes y que por tanto, pues, no mereces ser feliz hasta que no tengas eso. En este caso, pues se habla de una cierta apariencia física, pero en otros contextos también puede ser, pues yo qué sé, no tener un cierto coche, no tener ropa de una cierta marca, lo que sea. Y claro, los cuerpos
no son una moda, no se puede poner de moda tener ciertas características. Por supuesto que pasa, claro, porque vivimos en una sociedad que es así, pero no debería de serlo. Es que no tiene ningún sentido. Yo recuerdo perfectamente a una compañera de clase cuando estaba en bachillerato decir: ¡qué bien, chicas! ¿Os habéis enterado de que a partir de ahora se llevan de moda los pechos pequeños? Así ya no me tengo que sentir acomplejada. Pero vamos a ver. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que las que tienen los pechos grandes, que hasta ese momento estaban de moda, ahora se tienen que sentir acomplejadas? ¿Y lo tienen que cambiar? ¿Y luego cuando se vuelvan a poner de moda otra vez? No tiene sentido. Pero estamos hablando de que este tipo de cosas afectan principalmente a niños y a adolescentes. Es decir, a personas muy jóvenes que no tienen esa capacidad de discernir este tipo de cosas y además les dan mucha importancia, porque para ellos es fundamental encajar y ser lo más normativos posible para poder, por ejemplo, ser populares, tener amigos y etcétera, que es algo normal porque es parte de la naturaleza humana y el instinto de supervivencia, claro, y en esta edad es crucial tener un grupo de amigos o ser aceptado socialmente, no ser un marginado, ni ser una persona a la que dan de lado o hacen bullying. Pero desgraciadamente e inevitablemente esto termina pasando factura y termina causando graves secuelas psicológicas, mucho malestar, mucho dolor, incluso odio o desprecio hacia sí mismo por no ser como debería de ser y no poder cambiarlo. Y la tasa de jóvenes, adolescentes y niños que se quitan la vida hoy en día se ha multiplicado exponencialmente y está habiendo unas cifras y unos porcentajes escalofriantes. Y gran parte del problema es el mensaje que las redes sociales están lanzando a niños cada vez más pequeñitos y que les están causando graves problemas de salud mental cada vez a edades más tempranas. Es muy preocupante, porque como ya he dicho, las consecuencias físicas tienden a sufrirlas los mayores de 18 años que voluntariamente, entre comillas, porque realmente no se lo hubieran planteado si la sociedad no lo hubiera impuesto, se someten a cirugías o consumen esteroides. Pero la gran mayoría de los menores que aún no pueden acceder a estas cosas, lo que sufren son trastornos porque no paran de ver en todas partes, a todas horas, cómo el mundo entero les lanza el mensaje de que si no son de determinada manera, especialmente físicamente, no valen nada. Y eso acaba destruyendo por completo la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. Si eso ya tiene este efecto en adultos, imagina en personas tan jóvenes que aún no tienen el cerebro formado. Es que estamos hablando de personas que son inmaduras porque son pequeñas, es que son niños. Su cerebro no está preparado para digerir y procesar de una manera sana este tipo de mensajes y al final se quedan en la conciencia, se quedan en el subconsciente para siempre. Luego es muy difícil, aún de adulto, cambiar esto. Cualquier niña con sobrepeso en la infancia, sobre todo en la década de los 90, sabe lo que ha sufrido. Que la sociedad te haga sentir que eres menos que los demás porque llevas una cierta talla y que les lleve a normalizar el someterse a dietas extremas a edades muy tempranas, a edades en las que no se tendrían que estar preocupando por nada ni remotamente similar. Y aquí llega mi pregunta para la audiencia. Yo he hablado de que la solución está en trabajar la propia autoestima y si es necesario ir a terapia, contar con apoyo psicológico, buscar ayuda y al final conseguir el objetivo que es que estas cosas no te afecten de forma personal porque seas consciente de tu valor. Pero para la gran mayoría de las personas esto no es tan fácil ni tan accesible y mucho menos lo es para los menores, niños y adolescentes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas implementaríais para combatir esto
¿Y qué consejo le daríais a personas que actualmente están atravesando un mal momento a nivel de salud mental debido a un complejo por su físico? Me interesa mucho saber cuál es vuestra opinión acerca de este tema y cuáles creéis que son posibles soluciones prácticas para llegar a esa solución final, que sería pues que esto dejara de afectarnos tanto como nos afecta hoy en día. Porque si una cosa está clara es que no podemos seguir así, pero desgraciadamente esto no parece que vaya a parar nunca, porque siempre se repite este ciclo de que el famoso de turno o el influencer de turno pone algo de moda y de repente resulta que ayer estaba todo bien contigo, pero hoy de repente, si tu nariz no mide máximo 1 centímetro, tienes la napia de Pinocho y te la tienes que operar, porque si no pareces Voldemort con peluca, no eres atractiva. Si te salen diminutas líneas de expresión a partir de los 30 años, pareces de la quinta de Adán y Eva y tienes que pincharte Botox inmediatamente, porque de aquí a una semana te van a preguntar si es que eras la niñera de Adán y Eva y viste los dinosaurios. Y si eres un hombre y no eres un clon exacto de La Roca, pues has perdido en la vida. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de todo esto y si quizá habría que regular el contenido que aparece en las redes sociales o eliminar los filtros definitivamente, así como todas estas aplicaciones cuya única función es modificarte conforme al canon de belleza para que no parezcas tú. No sé, si se os ocurren más ideas o simplemente queréis dar vuestra opinión sobre este tema o queréis compartir una experiencia, quizá cómo os ha afectado personalmente, dejádmelo en comentarios y nos veremos muy pronto en el siguiente episodio del podcast, que como os prometí será sobre inteligencia artificial. No os lo perdáis. Muchas gracias.